Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos un día más a Euronews Hoy, bienvenidos a la redacción de Euronews. Estamos aquí trabajando para ofrecerles toda la actualidad de la jornada y de las últimas horas y vamos ya con nuestros titulares. La Unión Europea aprueba el Gran Pacto para la Recuperación. Por primera vez en su historia, las subvenciones se financiarán con emisiones de deuda conjunta. Es un gran acuerdo para Europa y España, dice Pedro Sánchez. Según el presidente del gobierno español, se ha escrito una página brillante en la historia de la Unión Europea. El ocio nocturno y las reuniones familiares son los principales culpables de los brotes en España, que ascienden a 201. El ministro de Sanidad vuelve a llamar a la cautela. Breve visita de los reyes de España a Cataluña, limitada por los brotes de coronavirus y criticada por los supuestos negocios ocultos del rey emérito. Oxígeno para el sector gastronómico peruano. Los restaurantes reabren sus puertas. En Argentina, Buenos Aires también empieza lentamente a recuperar el pulso. Los primeros ensayos clínicos de la vacuna experimental de la Universidad de Oxford confirman que genera inmunidad frente al coronavirus. Cansados pero contentos, los líderes europeos aprueban el Gran Pacto para la Recuperación. El plan supone 390.000 millones de ayudas directas para estimular la economía europea y hacer frente a la crisis de coronavirus. Este es un buen pacto, un pacto sólido y, lo que es más importante, es el pacto adecuado para Europa en este momento. Hemos dado un paso histórico del que podemos estar orgullosos. Pero nos queda otro paso importante. En primer lugar, tenemos que trabajar con el Parlamento Europeo para asegurar el acuerdo. Tenemos mucho trabajo por delante, pero esta noche hemos dado un gran paso hacia la recuperación. El acuerdo contempla un fondo de reactivación para paliar los daños económicos con 750.000 millones de euros y un marco financiero para los próximos 7 años de más de 1 billón de euros, el mayor salto de la Unión Europea en su modelo presupuestario desde hace 30 años. En esta ocasión conseguimos cambiar una cosa fundamental unidos sobre la mesa de nuestra iniciativa, que es pedir juntos un préstamo y tener verdaderos mecanismos de transferencia y solidaridad presupuestaria que no existían antes. Creo que esta fue la batalla más importante, pero quiero subrayar que esto solo fue posible porque acordamos cómo financiarlo. La cuestión de las subvenciones ha sido el mayor escollo que mantuvo enfrentados a Francia, Alemania, España e Italia con los autodenominados países frugales del norte de Europa, encabezados por el primer ministro holandés Mark Rutte. Medios de comunicación, a los periodistas que... Es un gran acuerdo para España y para Europa. Así ha resumido el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el compromiso alcanzado en Bruselas sobre el fondo de recuperación. Este es un gran acuerdo para Europa, un gran acuerdo para Europa. Y es un gran acuerdo también para España. Hoy, no les quepa duda, se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la Unión Europea. Y como profundo europeísta que soy, permítame que les traslade mi profunda emoción. En primer lugar, hemos aprobado la creación de un gran fondo de recuperación, si me permiten que lo denomine así, de 750.000 millones de euros para los próximos 6 años. Para que se hagan ustedes una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, 750.000 millones de euros representa el 60% del Producto Interior Bruto de nuestro país en 2019. Y el 4,6% del Producto Interior Bruto europeo. Si algo en consecuencia está demostrando esta decisión, es precisamente que Europa ha tomado una respuesta unida, una respuesta común a una crisis, la de la COVID, que afecta en su triple vertiente, la sanitaria, la económica y también la social, a todos en mayor o menor intensidad. Agotados pero satisfechos, los líderes europeos abandonan Bruselas con la misión cumplida. Un presupuesto sin precedentes y luz verde al fondo de recuperación. En términos generales, han acordado un gasto de más de 1,8 billones de euros por un periodo de 7 años. 750.000 millones en ayudas al coronavirus, de los cuales 390.000 millones de euros se destinarán a subvenciones y 360.000 millones a préstamos. Las cifras representan un compromiso de todas las partes, muy elevado para algunos, demasiado escaso para otros, y todavía hay incertidumbre sobre cómo se repartirá el fondo.
La única área que me preocupa es el mecanismo del Gobierno para el Fondo de Recuperación, donde los desembolsos aún tendrán que ser decididos casi por unanimidad. Tiene que haber una opinión del Comité Económico y Financiero. Si hay reservas de cualquier Estado miembro, entonces irá al Consejo Europeo. Sigue siendo un proceso muy intergubernamental, lo cual es problemático. Dados los obstáculos a los que se enfrentó este acuerdo y las asperezas que generó, según algunos, el pacto ha abierto sin duda una página en la historia de la Unión Europea. Recuerdo nítidamente la crisis financiera, la crisis de la deuda soberana, que luego se convirtió en una crisis del euro. Básicamente, se tardaron 4 años en crear el llamado ESM, el Mecanismo de Estabilidad Europea. Esta vez se podría decir que en 4 meses se ha llegado a un paquete de 750.000 millones de euros. Por tanto, esto ha profundizado la integración europea de una manera sin precedentes. Sin embargo, es posible que la euforia entre los líderes nacionales no dure mucho. El paquete financiero aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo y no se descartan que surjan zancadillas. Nuevos brotes de coronavirus en España desde el pasado viernes suman ya 201. A lo largo del fin de semana, las autoridades sanitarias han contabilizado 4.581 nuevos contagios. Los focos más preocupantes se encuentran en Aragón y Cataluña. Estos brotes vienen asociados básicamente a trabajos de recolección hortofrutícola temporeros y sobre todo a aquellos espacios donde se produce una relajación de las medidas esas en las que hemos venido hasta el aburrimiento insistiendo que hay que respetar, ¿no? Uso de mascarilla, distancia interpersonal, lavado de manos, higiene en espacios públicos y privados. Donde se relajan estas medidas es donde aparecen los brotes. No son básicamente las fiestas o celebraciones de ámbito familiar extendido. Ahí hemos tenido un buen número de brotes que se han originado en este tipo de celebraciones, y en espacios donde, bueno, por razón de la actividad que se hace, por ejemplo los vinculados a ocio nocturno, también se han generado algunos brotes. El ministro de Sanidad ha vuelto a hacer un llamamiento a la cautela también en el ámbito familiar, subrayando que no hay que tener miedo al virus, pero tampoco perderle el respeto. La asignatura pendiente es el aumento de los rastreos para hacer el seguimiento de la enfermedad. España solo detecta una media de 3 contactos por cada caso positivo, según un informe del Instituto Carlos III. Visita relámpago de los Reyes de España a Cataluña, reducida a un acto con los monjes del monasterio cisterciense de Santa María de Poblet, en Tarragona. Ninguna autoridad del gobierno catalán ha acudido al encuentro tras la controversia desatada por las supuestas comisiones multimillonarias cobradas por el rey emérito Juan Carlos I, que investiga el Tribunal Supremo Español. Otros actos previstos en Barcelona han sido suspendidos por las restricciones aplicadas por el coronavirus en el área metropolitana de la capital catalana. Este lunes, Cataluña ha notificado 755 nuevos positivos y 7 muertos en las últimas 24 horas. No han faltado las protestas contra la visita real, primero con un sabotaje en la vía del tren de alta velocidad entre Girona y Figueras, que ha afectado a 2.000 viajeros. Más tarde, en las inmediaciones del monasterio de Poblet, con 2 centenares de manifestantes, convocados por las principales organizaciones independentistas. Los Mossos d'Esquadra han informado de una detención. Paralelamente, un grupo de personas ha dado la bienvenida a los monarcas. Cuba abre más tiendas que comercializan productos en moneda extranjera, al tiempo que elimina el impuesto del 10% a las operaciones en dólares. Una medida para captar divisas y hacer frente a la escasez que provoca la crisis económica. El gobierno cubano ha rechazado las críticas a una iniciativa que, según las autoridades, beneficia a todos. Ellos ayer salieron a las redes a decirle: esta gente van a dolarizar la economía, van a cerrar las tiendas en CUC y todo lo van a vender en divisas. Y el pueblo trabajador, que tanto les preocupa, entre comillas, que gana en moneda nacional y que puede con moneda nacional adquirir CUC, va a quedar totalmente desamparado. El coronavirus ha dejado al país sin los ingresos del turismo y ha frenado el envío de dinero de los residentes en el exterior. No obstante, muchos cubanos tienen divisas. Lo veo bien para un momento crítico que hay en el país con la comida. Hay de todo ahí. En estas tiendas se puede pagar en tarjetas nacionales o extranjeras emitidas en monedas duras, especialmente en dólares. No se acepta el efectivo.
Los restaurantes de Perú han vuelto a abrir sus puertas tras 4 meses de cierre impuesto por la pandemia de COVID-19. Las restricciones son importantes, medidas sanitarias estrictas, mesas distanciadas y un aforo reducido a la mitad. Pese a todo, los dueños de los locales se muestran optimistas y los clientes confiados. Me siento muy seguro y muy contento, satisfecho. No, acá sí. Con todos los protocolos que tienen. La gastronomía peruana, con el ceviche de pescado como plato insignia, goza de fama internacional. Antes de la pandemia, el país contaba con 220.000 restaurantes, pero muchos no han sobrevivido al largo confinamiento. En el camino se nos han quedado aproximadamente unos 70.000 negocios que han tenido que cerrar, que han tenido que devolver locales porque eran rentados, y obviamente el personal a su casa. Esto ha sido muy complicado porque estamos hablando que el sector restauración genera 1 millón de puestos de trabajo. La reapertura del sector gastronómico forma parte del plan gradual de desescalada que trata de reactivar la economía peruana, que ha sufrido una caída del PIB del 13% en los primeros 4 meses del año. Se desconfina, pero con miedo, pues 2 semanas y media después de levantar la cuarentena nacional, los contagios de coronavirus están empezando a aumentar de nuevo. Perú es el segundo país de Latinoamérica con más casos confirmados, 357.000, y el tercero por número de muertos, más de 13.300. En Argentina, Buenos Aires también empieza a recuperar lentamente el pulso. Los comercios de proximidad fueron los primeros en abrir este lunes, en el primer paso de un proceso de flexibilización que prevé retomar progresivamente todas las actividades industriales y comerciales. Tenemos que aprender a convivir con el virus, porque si no va a ser peor el daño económico que el daño que produce el virus. Es lo que yo pienso. La reapertura también supone oxígeno para el ánimo de la población, que puede volver a salir a la calle a hacer deporte. No me aguantaba más. Ya me faltaba el aire, ya era horrible estar encerrada. Cuidándonos, yo creo que la sociedad estamos ya listos como para volver a la normalidad laboral y en todo, ¿no? El área metropolitana de Buenos Aires, que suma 16,5 millones de habitantes, es también donde se concentran el 90% de los casos de coronavirus. De hecho, acaba de pasar por 2 semanas de aislamiento estricto tras una aceleración de los contagios. Se han cumplido ya 4 meses desde la primera muerte por COVID-19 en México y el balance de la pandemia en el país deja casi 340.000 infectados y 38.000 fallecidos, con un nuevo récord diario de contagios el sábado. Pero lo que más preocupa ahora son las consecuencias económicas. En un acto de homenaje a las víctimas, el presidente López Obrador ha prometido créditos, pensiones y becas para las familias afectadas. La venta y el empeño de joyas ha sido una salida para algunos, como Valeria. La pandemia la dejó en paro tras tener que cerrar su tienda. También son otras de mis papás, porque también pues mis papás no están trabajando y también me las dieron para que de una o de otra manera solventemos todos nuestros gastos. La crisis económica se está llevando por delante decenas de negocios, algunos icónicos como el Salón Los Ángeles de Ciudad de México. Allí bailaron Cantinflas y Diego Rivera, brindaron Trotsky y grandes literarios, y la guerrilla zapatista discutió su desarme. A punto de cumplir 83 años, su música se apagó el 22 de marzo y al borde de la bancarrota corre el riesgo de no volver a abrir sus puertas. No queremos que esto muera porque esta es nuestra casa, esta es nuestra vida y el poco tiempo que yo tenga, quiero continuar bailando. La pandemia vino a detonar totalmente el hecho de no poder continuar por estar cerrados. Entonces ningún proyecto puede avanzar si no puede uno generar ingresos. La que sí está preparada para reabrir es la Iglesia Católica Mexicana, aunque solo al 25% de su capacidad. Confinados desde el 23 de marzo, los mexicanos, una población mayoritariamente católica, podrán volver a los templos respetando las medidas de seguridad. ¿Estamos más cerca de vencer a la COVID-19? Una posible vacuna que está siendo probada por investigadores en Oxford ahora muestra signos de que es segura y desencadena una respuesta inmune dual. Anticuerpos neutralizantes protectores y de células inmunes T que atacan al virus. Todos respondieron de la manera que esperábamos, desencadenando ambas armas de la respuesta inmune, no solo los anticuerpos neutralizantes, que también inducen otras vacunas, sino también la inmunidad celular, por lo que es muy satisfactorio y alentador. Esperemos que esta vacuna funcione. Los investigadores comenzaron a probar la vacuna en abril con unas 1.000 personas.
la familia Viney, que vive cerca de Oxford, entre ellas. Katie, Tony y su hija Rhiannon se ofrecieron como voluntarios para los ensayos. La noticia de que la vacuna podría funcionar es motivo de orgullo para ellos. Da ánimo saber que los hallazgos son positivos y gusta saber que participamos en algo que podría causar el fin del coronavirus. Estoy muy emocionada, simplemente pienso que ojalá esto sea el principio de la vuelta a la normalidad, y cuando participamos en el ensayo las personas con las que hablamos parecían realmente optimistas. Pero mostrar una respuesta inmune no es suficiente. Ahora los científicos de Oxford necesitan establecer si su vacuna brinda protección y por cuánto tiempo. Los ensayos se ampliarán en Reino Unido, pero con bajos niveles de coronavirus también participarán otros países para ayudar a demostrar la efectividad. También podrían hacerse ensayos de desafío, investigaciones controvertidas en las que las personas se infectan deliberadamente con la COVID-19 después de ser vacunadas. Tony Viney dice que sería voluntario. Creo que es un riesgo calculado. No hay nadie en el mundo que no se haya visto afectado por el coronavirus, así que si puedo ser una parte pequeña para ayudar a curarlo, entonces genial. La vacuna potencial de Oxford es una de las muchas que se están desarrollando en todo el mundo en este momento, y si bien la investigación puede estar ocurriendo a la velocidad del rayo, todavía hay muchos obstáculos por delante. No hay garantía de que desemboque en una verdadera vacuna. Entre tanto, el coronavirus sigue atenazando al mundo. Damon Embling, Euronews, Oxford. Miles de voces contra el sistema. El domingo se celebró en Bielorrusia la mayor manifestación de opositores al gobierno en años. Unas 5.000 personas se congregaron para apoyar a Svetlana Tikhanovskaya, candidata que desafía al líder bielorruso Alexander Lukashenko en las próximas elecciones. Se espera que el actual presidente logre fácilmente un sexto mandato en los comicios del 9 de agosto. Aunque hayan manipulado las elecciones, consideramos que los ciudadanos no se quedarán en el sofá de su casa. Se levantarán e irán a proteger sus correspondientes votos. Eliminados de la carrera electoral de manera arbitraria dos de los principales opositores, Svetlana Tikhanovskaya se ha convertido en la máxima amenaza para Lukashenko. He acudido a la manifestación porque era imposible hacer oídos sordos. No podemos soportar lo que pasa ahora. Tikhanovskaya es nuestra única esperanza y tenemos que apoyarla. Tenemos que acudir a las manifestaciones y votar por ella. Creemos en ella. Creemos que su unión con los otros líderes opositores beneficiará a nuestro país y ayudará a la gente que está encarcelada injustamente. La oposición se enfrenta a un dirigente que ha sido acusado de misoginia y autoritarismo y criticado por su gestión de la COVID-19. Desde el pasado mes de mayo, más de 1.000 personas han sido detenidas en Bielorrusia por participar en protestas, según el Centro de Derechos Humanos Viasna. Lukashenko ha evitado cualquier medida de cierre parcial o total contra el coronavirus, pero aún así, las consecuencias económicas de la pandemia han afectado gravemente a la economía del país. La Guardia Civil ha detenido a 10 integrantes de una organización internacional dedicada al comercio ilegal de especies protegidas. La operación estuvo coordinada por Europol y contó con la participación de Portugal, Eslovaquia y Marruecos. Se han incautado casi 200 animales entre aves, mamíferos y reptiles. Los detenidos están acusados de delitos de contrabando, comercio ilegal de especies, maltrato animal y falsedad documental. Adquirían los animales a distintos proveedores afincados en España y en otros países de la Unión Europea y tras almacenarlos en una tienda de venta de animales en Fuengirola y en un domicilio de Ronda en Málaga, los trasladaban de manera irregular hasta Marruecos. Si no los protegemos, desaparecerán. Los científicos avisan del grave peligro que corren los osos polares. Un estudio señala que la mayor amenaza para el gran plantígrado blanco es la destrucción de su hábitat natural, ya que la capa de hielo del Ártico se derrite y su tamaño se reduce a un ritmo vertiginoso. Hoy un oso polar puede sobrevivir muchos días sin necesidad de ingerir alimento, pero el calentamiento global que merma la superficie de las masas polares hace que cada vez le resulte más difícil encontrar presas con las que alimentarse y que pierda peso, un hecho que conlleva un descenso importante en su esperanza de vida. Los científicos estiman que si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan como hasta ahora, la tasa de reproducción también caerá drásticamente y llevará a la extinción de la especie para el año 2100.
Hasta aquí esta última edición de Euronews Hoy. Gracias por acompañarnos un día más, gracias por seguir fieles a la actualidad con Euronews Hoy. Les dejamos ya con nuestro No Comment del día y, por supuesto, no duden en compartir este y otros contenidos de Euronews en sus redes sociales. Hasta la próxima. Venga!